Hace 74.000 años, un evento casi borró a la humanidad del mapa. Una erupción tan colosal que oscureció el cielo durante años, congeló los continentes y redujo a nuestros antepasados a unos pocos miles de sobrevivientes. Hoy viajaremos atrás en el tiempo, hasta ese momento crítico en la historia del mundo, la erupción del supervolcán Toba, uno de los desastres naturales más devastadores que jamás hayan ocurrido. Imagina un planeta cubierto de ceniza, un sol escondido tras una nube tóxica, animales muriendo por millones y pequeños grupos humanos luchando por sobrevivir, aferrándose al fuego, a la caza y a la esperanza. Veremos cómo vivían antes del desastre, qué sucedió durante la catástrofe y cómo, contra toda probabilidad, lograron sobrevivir y continuar la historia que hoy nos incluye a ti y a mí. Así que, si te apasionan los misterios de nuestro pasado y quieres descubrir cómo la humanidad renació del borde de la extinción, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es ahí. ¿Listo? Respira profundo, porque vamos a regresar a una tierra en la que el mundo casi terminó. Hace 74.000 años, el amanecer llegaba sin relojes, sin campanas ni ciudades. El mundo despertaba con el rugido de los vientos del Pleistoceno, con el crujido del hielo lejano y el canto áspero de los animales que dominaban las llanuras. Aquel no era aún un planeta de humanos, sino un escenario colosal donde el clima y las bestias eran los verdaderos reyes. En África y en ciertas regiones del sur de Asia, pequeños grupos de Homo sapiens, nuestra especie, vivían una existencia frágil pero llena de ingenio. No había fronteras, ni nombres para los continentes, ni historia escrita, solo fuego, piedra, hambre y curiosidad. El aire era más limpio, pero también más crudo. Las estaciones podían cambiar en cuestión de días. Grandes mamíferos recorrían los paisajes, mamuts, rinocerontes lanudos, antílopes gigantes, leopardos, hienas, tigres de dientes de sable. En los bosques, los árboles se mecían con el peso de aves inmensas y monos que chillaban entre las ramas. Los ríos eran el centro de la vida. Allí bebían los animales y también los humanos que con lanzas de madera endurecida al fuego esperaban pacientemente a su presa. Los Homo sapiens de aquella era no eran los únicos humanos que caminaban sobre la tierra. Neandertales en 1900, Europa, denisovanos en Asia y otras especies ya extintas compartían el planeta, cada una adaptada a su propio entorno. Pero los sapiens tenían algo distinto, una chispa interior. No solo cazaban para sobrevivir, pensaban, recordaban, contaban historias alrededor del fuego. En las noches sin luna, las estrellas eran su único techo y su calendario. Las conocían como viejos amigos y las usaban para orientarse en sus movimientos estacionales. Eran nómadas. Viajaban en grupos de 20 o 30 personas. Familias, cazadores, recolectores, ancianos, niños, no poseían más que lo que podían cargar, pero su riqueza estaba en el conocimiento. Sabían leer las huellas en el suelo, seguir el curso de los animales, distinguir las plantas venenosas de las curativas. Las mujeres, expertas recolectoras, guardaban en la memoria los secretos de las raíces y los frutos. Los hombres rastreaban, se comunicaban con gestos, compartían estrategias. Todos eran parte de una red de cooperación que aseguraba la supervivencia del grupo. El día comenzaba con la búsqueda. Antes del amanecer, algunos hombres se separaban para explorar el terreno. Caminaban descalzos, atentos a cualquier sonido. Una rama rota, un olor en el viento, el vuelo súbito de un ave eran señales suficientes para cambiar el rumbo. Otros se quedaban junto al fuego, preparando pieles, afilando piedras o cuidando a los más pequeños. El fuego era más que calor, era protección, punto de encuentro y símbolo de permanencia.
Mantenerlo vivo era una tarea sagrada. Si se apagaba, la noche se volvía un abismo lleno de depredadores. Las herramientas eran toscas pero efectivas. Tallaban piedra con piedra, creando filos cortantes. Cada golpe era preciso, aprendido con paciencia. Los más hábiles transmitían el arte de tallar a los jóvenes, igual que se enseñaban los cantos, los relatos y las señales del cielo. No existía escritura, pero la memoria colectiva era poderosa. Sabían dónde encontrar agua en las estaciones secas, qué senderos evitar por los felinos y cómo leer el humo en la distancia como señal de otro grupo humano. A veces, la caza duraba días. Seguían a los animales por kilómetros, comunicándose con chasquidos o gestos silenciosos. Cuando lograban abatir una presa grande, todo el grupo se reunía. Había celebración pero también respeto. No mataban sin propósito. Las pieles se usaban para cubrirse, los huesos para fabricar herramientas, la grasa para encender fuego. Nada se desperdiciaba. Creían, aunque aún sin religión formal, que todo en la naturaleza tenía un espíritu. Cuando un animal caía, agradecían en silencio. En los refugios naturales, cuevas, abrigos bajo rocas, zonas protegidas por el relieve, decoraban las paredes con pigmentos de óxido y carbón. No lo hacían por arte, como lo entendemos hoy, sino como un acto de comunicación, de magia o de memoria. Dibujaban manos, animales, figuras humanas. Eran mensajes para los dioses, o tal vez para sus descendientes. En esos trazos tempranos comenzó la historia simbólica del ser humano. El clima jugaba con ellos como un dios caprichoso. Algunos años eran fértiles, con lluvias abundantes y vegetación densa. Otros, la sequía convertía los ríos en fango y obligaba a migrar. El mundo era impredecible, pero también lleno de oportunidades. En las costas africanas, los grupos aprendían a pescar con lanzas y redes primitivas. En los bosques asiáticos, recolectaban frutos salvajes y cazaban pequeños mamíferos. Cada paisaje ofrecía algo distinto y el ser humano aprendía a adaptarse a todos. Aún sin lenguaje complejo como el nuestro, se comunicaban con sonidos, gestos y miradas. Había risas, discusiones, ternura. Las madres cantaban para calmar a los niños, los ancianos contaban historias de tiempos pasados. A veces, cuando alguien moría, el grupo lo enterraba con piedras y flores, o dejaba ofrendas cerca. Tal vez fue entonces cuando nació el primer sentimiento de trascendencia, la intuición de que la vida no terminaba del todo con la muerte. Las noches eran frías. El fuego crepitaba, las sombras danzaban sobre las paredes y los ojos brillaban bajo el reflejo anaranjado. Algunos observaban el cielo, preguntándose qué eran aquellas luces lejanas que nunca se apagaban. En sus mentes, quizás ya se gestaban los primeros mitos, las primeras explicaciones del mundo. Un relámpago no era solo electricidad, era la ira de los dioses. Una estrella fugaz podía ser el alma de un cazador que había partido. Mientras tanto, el planeta entero estaba cambiando. Los glaciares cubrían grandes extensiones del norte. El nivel del mar era más bajo. Los continentes se extendían. Las especies competían por sobrevivir, y la humanidad, pequeña y dispersa, aún no sabía que un enemigo invisible y colosal dormía bajo la tierra. En el corazón de Sumatra, una montaña inmensa descansaba en silencio. El volcán Toba. Su interior acumulaba presión desde hacía miles de años. Nadie, ni los animales, ni los humanos, podía sospechar que aquel gigante pronto se despertaría. Pero por ahora, la vida seguía. Los niños jugaban con huesos convertidos en juguetes. Los adultos tallaban puntas de lanza. Los cazadores regresaban con presas. Las mujeres encendían el fuego para cocinar. Era un ciclo de supervivencia y comunidad, sin dioses escritos ni fronteras. Solo instinto, inteligencia y una profunda conexión con la tierra. Los días se sucedían, y cada amanecer era una victoria silenciosa.
El Homo sapiens, aún joven en la historia del mundo, no lo sabía, pero estaba forjando su destino. A través del esfuerzo, la cooperación y la imaginación, estaba construyendo los cimientos de lo que algún día llamaríamos humanidad, y bajo sus pies la tierra respiraba, lenta, profunda, acumulando una energía que, en un futuro cercano, lo cambiaría todo. La ceniza todavía dormía, el cielo aún era azul, y el mundo parecía eterno. Pero la calma, como siempre, era solo el preludio del fuego. En el corazón del sudeste asiático, entre selvas densas y ríos serpenteantes, se extendía una tierra que parecía eterna. Allí, donde hoy se encuentra la isla de Sumatra, el paisaje era una sinfonía de vida. Los bosques tropicales se mezclaban con montañas cubiertas de niebla, pantanos llenos de sonidos y valles donde el agua caía en cascadas interminables. El aire era húmedo y espeso, cargado de aromas vegetales, del zumbido de los insectos y del canto de aves que nunca dormían. Era un mundo exuberante, salvaje, poderoso, y bajo sus raíces un monstruo dormía. El volcán Toba no era una simple montaña. Era una herida gigantesca en la corteza terrestre, el punto donde la tierra misma respiraba fuego. Durante miles de años había permanecido en silencio, cubierto de bosques y rodeado de vida. Los animales lo trataban como una parte más del paisaje. Los elefantes primitivos cruzaban sus laderas, los tigres acechaban en su base, y las manadas de ciervos bebían en los lagos que lo rodeaban. Para los primeros humanos que habitaban la región, aquel coloso era solo una montaña más en un mundo inmenso. Pero dentro de su corazón de piedra, el magma hervía, creciendo, presionando, buscando salida. En las orillas del antiguo lago, un lago que el propio volcán había creado en erupciones pasadas, la vida prosperaba. Había peces de agua dulce, cocodrilos, tortugas gigantes y aves acuáticas que llenaban el cielo con sus vuelos lentos. Los árboles frutales eran el sustento de monos, murciélagos y humanos. En las noches húmedas, la selva vibraba con el coro de miles de criaturas. Todo parecía en equilibrio, pero la tierra bajo sus pies comenzaba a mostrar pequeñas señales, casi imperceptibles, de que algo no estaba bien. Los primeros temblores fueron tan leves que pasaron desapercibidos. Una piedra que rodaba sola, una grieta que aparecía en el suelo sin razón, un ruido profundo, como un trueno lejano que se escuchaba bajo la tierra. Los animales, más sensibles que los humanos, fueron los primeros en notarlo. A veces, los elefantes levantaban la trompa y quedaban inmóviles, escuchando. Las aves migratorias alteraban su rumbo, los monos huían de los árboles sin motivo aparente. La selva, por momentos, se quedaba en silencio, un silencio espeso, cargado de algo que los humanos no podían entender, pero que los animales percibían con claridad. El gigante estaba despertando. Los días se volvían extraños. A veces el cielo tenía un tono diferente, una luz más pálida, como si el sol se filtrara a través de un velo. El aire olía distinto, una mezcla de azufre y humedad. Los ríos comenzaban a enturbiarse con burbujas que emergían del fondo. En las noches, algunos pastores veían destellos lejanos en la cima del monte, como si alguien encendiera fuegos invisibles. Nadie sabía que aquellos destellos eran los suspiros del magma abriéndose camino. Para los pequeños grupos humanos que habitaban la región, esas señales eran misteriosas. Ellos no tenían mapas ni palabras para describir un volcán, pero sí intuiciones profundas. Algunos creían que los espíritus del bosque estaban enojados, otros pensaban que los dioses del fuego estaban hambrientos. Así comenzaron los primeros rituales, pequeñas ofrendas de comida, huesos, piedras pintadas, colocadas en las cuevas o cerca de los ríos. Era su manera de pedir equilibrio, de calmar la furia de algo que aún no comprendían. El ecosistema, sin embargo,
parecía seguir su curso. Las estaciones traían lluvias intensas, la vegetación se regeneraba con fuerza y los animales continuaban reproduciéndose. Era como si la naturaleza ocultara su tensión bajo una máscara de abundancia. Pero bajo esa calma aparente, el magma ascendía lentamente, acumulando energía. La cámara magmática de Toba era gigantesca, un océano subterráneo de roca fundida. Durante siglos, la presión había ido aumentando hasta que ya no había más espacio para contenerla. A unos kilómetros de distancia, los suelos comenzaron a elevarse milímetro a milímetro. Los lagos cambiaban su forma, los ríos alteraban su cauce. Los cazadores que regresaban después de semanas notaban que los árboles estaban inclinados, que las rocas tenían nuevas grietas, que el terreno vibraba bajo sus pies. Era como si la tierra respirara más rápido, con un pulso irregular. A veces, durante la noche, el suelo se movía con un temblor suave, lo suficiente para hacer caer ramas o sacudir el agua de los recipientes. Pero al amanecer, el mundo seguía igual, y los humanos lo olvidaban. Los animales, en cambio, no olvidaban. Los elefantes comenzaron a desplazarse hacia el oeste, alejándose de las laderas del volcán. Las aves dejaron de anidar en ciertas zonas. Las presas migraban en direcciones inusuales, rompiendo patrones ancestrales. Los humanos, dependientes de esos animales para alimentarse, los siguieron. Sin saberlo, muchos estaban huyendo del corazón de la catástrofe. Otros, más confiados o menos afortunados, permanecieron cerca del lago, atraídos por sus recursos. Era un lugar fértil, lleno de agua y caza, y en su aparente generosidad se escondía la trampa más letal de la historia. Las señales se hicieron más evidentes. Las aguas del lago se calentaban de repente, liberando vapor. Los peces morían y flotaban en la superficie. El olor a azufre se hacía más intenso, impregnando el aire con un sabor metálico. Algunos árboles se secaban sin razón, como si sus raíces hubieran tocado fuego. De noche, se escuchaban rugidos subterráneos, como si gigantes golpearan las entrañas de la tierra. Pero el ser humano, aunque atento, aún no imaginaba lo que estaba por venir. Su experiencia se limitaba a tormentas, sequías, incendios, nada comparable con la furia de un supervolcán. No sabían que bajo ellos existía una cámara magmática de más de 2.800 kilómetros cúbicos de roca fundida, un monstruo dormido desde hacía más de 100.000 años. A veces, la naturaleza da advertencias que nadie entiende. Un ligero cambio en el color del amanecer, un río que deja de cantar, pájaros que no regresan. Así se acumulan los signos antes de una catástrofe en un lenguaje que solo la Tierra conoce. Los humanos sentían algo extraño, pero no sabían traducirlo. Algunos soñaban con fuego y ceniza, otros contaban historias sobre montañas que respiraban. La intuición colectiva se llenaba de miedo, aunque aún no había razón visible para huir. La tensión en la tierra alcanzaba su punto máximo. Las rocas bajo el volcán comenzaron a fracturarse, permitiendo que los gases escaparan hacia la superficie. Cada fisura era una herida nueva en el planeta. En cuestión de meses, el equilibrio que había sostenido aquella región durante milenios empezó a resquebrajarse. El aire se volvió más caliente, el suelo más seco. Las lluvias se retrasaban, los animales escaseaban, los cazadores regresaban con las manos vacías, y sin embargo, nadie podía prever que estaban viviendo los últimos días de un mundo. A su alrededor, la vida seguía con su rutina eterna. El rugido de los tigres, el murmullo de los insectos, el crepitar de los fuegos nocturnos. Nada parecía anunciar el fin. Solo los más sensibles, quizás los ancianos, los chamanes, los soñadores, notaban un peso en el aire, una vibración que no venía del viento. Algunos decían que la tierra hablaba, otros que respiraba más rápido.
El volcán Toba no rugía todavía, pero su corazón ardía. En su interior, el magma subía por grietas invisibles, presionando, empujando, acumulando energía como una bestia que se despereza. Era un proceso silencioso, lento, pero imparable. Cada segundo acercaba más la explosión que cambiaría la historia de la humanidad. Y mientras la selva seguía respirando, ajena a su destino, los humanos dormían bajo un cielo de estrellas, sin saber que aquellas serían las últimas noches tranquilas del mundo. La calma era absoluta, pero bajo esa calma, la tierra se preparaba para gritar. Un grito que haría temblar continentes, apagar soles y poner a la humanidad de rodillas ante la magnitud de su propia fragilidad. El amanecer de aquel día no llegó. En el horizonte, donde debería haber nacido el sol, solo se alzaba una penumbra espesa, un resplandor rojizo que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. Era el principio del fin. Durante la noche anterior, la tierra había vibrado sin descanso, un temblor constante, como si el suelo respirara con dificultad. Los animales huían en todas direcciones. Aves, mamíferos, reptiles, todos escapaban de un punto invisible. Los humanos, confundidos, observaban los árboles sacudirse y el suelo agrietarse bajo sus pies. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Algunos rezaban, otros corrían sin rumbo. El volcán Toba, tras más de 100.000 años dormido, había despertado. Un rugido más profundo que cualquier trueno recorrió el mundo. Fue un sonido que atravesó el aire y los huesos, un estruendo tan inmenso que pareció venir del cielo y del subsuelo al mismo tiempo. Las aves que aún quedaban en el aire cayeron en picada, desorientadas. Los animales más grandes se desplomaron, aturdidos por la vibración. En las aldeas primitivas, el suelo se abría y engullía árboles enteros. En cuestión de minutos, la montaña que una vez estuvo cubierta de bosques se transformó en un infierno. El primer estallido lanzó una columna de fuego que atravesó la atmósfera. Una llamarada que alcanzó más de 40 kilómetros de altura, visible desde miles de kilómetros a la redonda. La roca se fundía al instante, el magma se elevaba como un océano en ebullición y el cielo se iluminó con un resplandor tan intenso que la noche se volvió día, un día rojo, hirviente, apocalíptico. Luego vino el segundo rugido, más violento aún. La tierra se partió, montañas enteras se derrumbaron como si fueran arena. Rocas del tamaño de casas salían disparadas a kilómetros de distancia. El aire ardía. El sonido era insoportable, un trueno continuo que hacía sangrar los oídos. Los árboles, arrancados de raíz, volaban por el aire antes de ser consumidos por una lluvia de fuego. Los ríos comenzaron a hervir. Los lagos se evaporaban al instante. En el cielo, la columna de ceniza se expandía con una velocidad monstruosa, cubriendo el firmamento. Desde lo alto, la erupción se habría visto como una herida negra abriéndose sobre la tierra. La luz del sol desapareció en cuestión de horas. Donde antes había un paraíso tropical, ahora todo era oscuridad. La explosión principal lanzó al aire miles de kilómetros cúbicos de material volcánico. El magma se derramaba en ríos incandescentes que devoraban bosques, aldeas, animales y todo lo que encontraba a su paso. La tierra temblaba sin pausa, como si el planeta entero estuviera gritando. En los bordes del volcán, los humanos que aún respiraban apenas podían mantenerse en pie. Algunos intentaban huir hacia el agua, otros se refugiaban bajo las rocas. Pero nada podía protegerlos del fuego ni del aire que ardía como metal fundido. El viento cargado de ceniza y gas viajaba a velocidades imposibles. Era como una pared de fuego que arrasaba todo. Los árboles se doblaban antes de ser consumidos. Los cuerpos quedaban petrificados por el calor. Los animales más rápidos no tenían oportunidad.
Los humanos, con el rostro cubierto de barro, apenas podían ver. El aire era irrespirable. Tosían, caían, se levantaban, corrían sin rumbo, envueltos en un crepúsculo que no era noche ni día, sino el fin de todo lo que conocían. Los truenos volcánicos retumbaban como golpes de un dios enfurecido. Cada explosión liberaba nubes ardientes que descendían por las laderas a cientos de kilómetros por hora. Eran flujos piroclásticos, torrentes de Minsamsentop, ceniza, roca y gas a más de 700 grados de temperatura. Nada podía sobrevivir a su paso. Los bosques ardían antes de ser cubiertos por un mar gris. Los ríos desaparecían bajo montañas de polvo caliente. El suelo se transformó en vidrio. Desde el cielo, la ceniza comenzó a caer. Al principio eran pequeñas partículas, como polvo. Luego eran piedras. Y más tarde, trozos incandescentes de roca. Era una lluvia mortal. Las llamas que cubrían la montaña se multiplicaban, mientras el aire, saturado de azufre, convertía cada respiración en un tormento. Los pocos grupos humanos que lograron refugiarse en cuevas o grietas presenciaron el apocalipsis desde la oscuridad. El cielo ardiendo, los animales corriendo en llamas, el sonido del mundo desmoronándose. Durante horas, la tierra rugió sin descanso. Los temblores se extendieron a través del Océano Índico, sacudiendo continentes enteros. En India, África, China, se escuchó el eco distante de la explosión. Las olas del mar se levantaron como montañas, generando tsunamis que golpearon costas lejanas. La ceniza comenzó a cubrir el cielo, primero sobre Asia, luego sobre todo el planeta. El día se convirtió en noche, y esa noche no terminaría en mucho tiempo. La temperatura descendía bruscamente, el sol desapareció detrás de un velo espeso de polvo volcánico. Las llamas en la superficie iluminaban el paisaje como antorchas gigantes. Los sonidos del bosque, el canto de las aves, los rugidos de los depredadores, el murmullo de los insectos, se extinguieron. Solo quedaba el rugido del volcán, un sonido tan vasto que parecía eterno. En las horas siguientes, el domo del volcán colapsó. Una porción entera de la montaña se hundió, dando origen a una gigantesca caldera de más de 100 kilómetros de diámetro. El lago Toba comenzaba a formarse. El magma, que había emergido con furia, volvió a hundirse en las entrañas del planeta, pero el daño ya estaba hecho. Más de 2.800 kilómetros cúbicos de material habían sido expulsados. La atmósfera estaba saturada de ceniza, azufre y dióxido de carbono. El cielo se volvió negro, el aire se volvió veneno. El rugido, que había sido constante, comenzó a apagarse lentamente, como un corazón que pierde fuerza. Pero el silencio que vino después no trajo alivio. Era un silencio pesado, lleno de muerte. El calor seguía siendo insoportable. Los bosques humeaban. El aire estaba cubierto de un polvo gris que caía como nieve caliente. Donde antes había un valle fértil, ahora solo quedaba un desierto de piedra y fuego. En los días posteriores, las nubes de ceniza se extendieron por toda la atmósfera. El viento las arrastró hacia el oeste, cubriendo India, Oriente Medio, África. Durante horas y horas, el sol no apareció. Las noches eran tan oscuras que los humanos no podían ver sus propias manos. El frío comenzó a sentirse. La lluvia, mezclada con ceniza, caía ácida, destruyendo las plantas y envenenando el agua. A miles de kilómetros, en regiones donde el volcán era solo un rumor en el horizonte, los pueblos sintieron el temblor bajo sus pies y vieron caer una lluvia gris que nunca antes habían conocido. El mundo entero fue testigo de una oscuridad nueva, una noche que parecía no tener fin. El rugido del Toba fue escuchado, dicen los científicos modernos, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Pero en ese entonces no había oídos suficientes para contarlo. La humanidad, pequeña y dispersa, enfrentaba su mayor prueba.
La tierra había hablado con una sola palabra: destrucción. Y mientras el fuego se apagaba lentamente y las cenizas caían como un sudario sobre todo lo vivo, el planeta entero entraba en un nuevo ciclo, uno que marcaría para siempre el destino de los hombres. Porque después de ese día, el cielo no volvería a ser el mismo, y la luz del sol tardaría años en regresar. El mundo había cambiado en cuestión de horas. Lo que antes era un paraíso tropical, lleno de ríos, selvas y vida, se había convertido en un escenario de destrucción absoluta. La tierra aún temblaba, como si el planeta respirara con dificultad después de gritar. Los cielos eran una masa oscura de polvo y fuego, atravesada por relámpagos eléctricos que iluminaban de forma intermitente un paisaje irreconocible. El día y la noche se habían fusionado en un mismo crepúsculo perpetuo. La erupción del Toba no había terminado, su eco seguía golpeando los continentes. En el océano, a cientos de kilómetros de la isla de Sumatra, las olas crecieron hasta alturas inconcebibles. Tsunamis gigantescos avanzaban a una velocidad furiosa, levantando barcos, troncos, animales y cuerpos humanos como si fueran hojas. Golpearon las costas de lo que hoy es la India, arrasando todo lo que había. Las playas desaparecieron, aldeas enteras fueron borradas sin dejar rastro. En las profundidades, los peces eran hervidos vivos por el calor que emanaba de las aguas volcánicas. Las corrientes cambiaron su curso, los mares se llenaron de ceniza y las costas quedaron cubiertas de cadáveres. En tierra firme, los incendios se extendían sin control. Cada fragmento de roca incandescente que caía desde el cielo encendía nuevas llamas. Los árboles ardían hasta el último tronco, y el humo, mezclado con la ceniza, creaba una neblina tan densa que no se podía distinguir el suelo del horizonte. Los animales huían en estampidas desesperadas, manadas de elefantes primitivos, corriendo sin rumbo, tigres ciegos por el humo, aves chocando entre sí en el aire. El fuego lo consumía todo, y el aire estaba tan cargado de polvo que respirarlo era una tortura. Los humanos, dispersos en pequeños grupos, vagaban entre la desesperación y la incredulidad. Algunos trataban de encontrar ríos o lagunas para refugiarse del calor, pero el agua estaba hirviendo o contaminada. Otros se internaban en las cuevas, intentando protegerse del cielo que caía sobre ellos. Dentro de aquellas grietas húmedas y oscuras, el miedo se convertía en silencio. Nadie hablaba, solo se escuchaban los sollozos de los niños, el crepitar del fuego lejano y el retumbar constante de la tierra. Los más ancianos miraban hacia la entrada de las cuevas, incapaces de comprender. Algunos creían que el mundo estaba muriendo, que los dioses habían decidido borrar a los hombres. Otros intentaban mantener viva la esperanza, cuidando el fuego que habían logrado conservar, o compartiendo los últimos restos de comida. Pero afuera no quedaba nada que cazar ni recolectar. La selva se había vuelto un desierto de ceniza y humo. El cielo comenzó a llover, pero no era una lluvia que refrescara. Eran gotas oscuras, espesas, cargadas de ácido y ceniza. Cada una quemaba la piel como una chispa de fuego. Los humanos corrían buscando refugio bajo las rocas, cubriéndose la cabeza con pieles o ramas húmedas. Algunos animales, confundidos, bebían aquella agua envenenada y caían, muertos al instante. Los ríos se llenaban de espuma y lodo negro. El olor a azufre era insoportable, una mezcla de humo, carne quemada y muerte. Durante los días siguientes, el mundo fue un infierno. No había amanecer, no había horizonte, solo una oscuridad densa, interrumpida por destellos rojos en la distancia. Las tormentas eléctricas, generadas por el choque de las partículas de ceniza en la atmósfera, iluminaban la catástrofe con relámpagos violetas. Cada rayo caía sobre un suelo seco, encendiendo nuevos fuegos.
Las montañas ardían como antorchas y el suelo, cubierto de ceniza caliente, quemaba los pies de quienes aún intentaban caminar. Algunos grupos humanos intentaron huir hacia el oeste, hacia zonas más frías o costeras, creyendo que allí el aire sería más limpio. Pero el viaje era imposible. Los bosques estaban destruidos, los animales morían por miles y el agua potable desaparecía. Los cazadores se convirtieron en fantasmas, delgados, cubiertos de ceniza, con los ojos rojos por el humo. Caminaban entre cadáveres de animales carbonizados, cruzando ríos negros, sin saber hacia dónde iban. Cada paso era una lucha contra el hambre, el frío y el terror. En algunas regiones, la ceniza cayó durante semanas, se acumulaba sobre el suelo en capas de varios metros. Los árboles se derrumbaban bajo su peso, los techos improvisados colapsaban y los cuerpos quedaban enterrados lentamente bajo ese polvo que parecía nieve, pero que quemaba al tocarlo. Los humanos cavaban con las manos para liberar a los suyos, pero cuanto más excavaban, más ceniza caía desde arriba. Las noches eran las peores. El aire se volvía irrespirable. Muchos se quedaban dormidos sin despertar, asfixiados lentamente por el humo y el polvo. Otros escuchaban, a lo lejos, rugidos que no sabían si venían de animales o de la misma tierra. La sensación de estar atrapados en el fin del mundo era total. A veces, cuando el fuego se calmaba por unas horas, salían de las cuevas y miraban hacia el cielo, pero el cielo ya no existía. Era una masa gris que se movía como una tormenta eterna, ni una sola estrella, ni una chispa de luz, solo oscuridad y ceniza cayendo sin fin. En el horizonte, donde antes estaban las montañas, ahora se extendía una planicie de humo y polvo. Nada se movía, salvo el viento. El olor a muerte impregnaba todo. Los animales muertos eran tantos que los ríos se atascaban con sus cuerpos. Los humanos no podían comer, ni cazar, ni recolectar, solo sobrevivir un día más, esperando que el sol regresara. Pero el sol estaba prisionero detrás de una cortina de polvo que envolvía todo el planeta. En las regiones más alejadas del volcán, la tragedia también se hacía sentir. A cientos de kilómetros, la ceniza cubría los campos, las plantas morían sin luz y los animales caían uno tras otro. El frío comenzó a descender lentamente y la oscuridad se hizo más espesa. En el cielo, la lluvia ácida caía sin cesar, transformando los ríos en corrientes venenosas. Los humanos que aún quedaban con vida se aferraban al fuego. Lo mantenían encendido día y noche, aunque el aire caliente del exterior amenazara con sofocarlos. El fuego era su última conexión con la vida, su último símbolo de resistencia. En las cuevas, las llamas temblaban como corazones y las sombras bailaban sobre las paredes, proyectando imágenes de un mundo que ya no existía. El miedo era constante. No había palabra, ni pensamiento, ni esperanza, solo la necesidad de resistir. Cada respiración era una lucha. Los niños lloraban sin lágrimas. Los adultos miraban hacia la entrada del refugio, sin atreverse a salir. Algunos murmuraban rezos, otros solo esperaban el silencio final. El planeta entero ardía y se enfriaba al mismo tiempo. La tierra expulsaba fuego desde sus entrañas, mientras el cielo bloqueaba el calor del sol. Era una contradicción brutal, un infierno helado. El aire abrasador de los primeros días dio paso a un frío que calaba los huesos. Las noches, antes sofocantes, se convirtieron en una trampa gélida. La ceniza, antes ardiente, se volvió escarcha, y los humanos, del calor al frío, seguían enfrentándose a la muerte desde todos los frentes. A lo largo de las semanas, el rugido del volcán comenzó a disminuir. Las explosiones se hicieron más espaciadas, los temblores más suaves. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que quedaba de vida en la región era apenas un suspiro. El volcán Toba había vaciado su corazón de fuego sobre la tierra,
y el planeta entero comenzaba a pagar el precio. Los humanos, esos pequeños seres que apenas comenzaban a entender el mundo, se vieron de pronto solos ante el poder de la naturaleza. No había armas, ni refugios, ni plegarias capaces de detener aquel castigo. Muchos murieron sin saber qué había ocurrido, sin imaginar que su especie estaba al borde de desaparecer. Pero algunos, escondidos en lo más profundo de las cuevas, resistieron. Y mientras afuera la lluvia de ceniza continuaba cayendo, cubriendo montañas, ríos y cadáveres, la humanidad se aferraba al último hilo de su existencia. El fuego aún ardía en algunos refugios, pequeño, tembloroso, pero vivo. Era la única luz en un mundo que había sido devorado por la oscuridad. La erupción había cesado, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Durante semanas, la ceniza siguió cayendo sobre un planeta herido. Los vientos dispersaron el polvo volcánico por toda la atmósfera, extendiendo una capa gris que envolvía la Tierra de un extremo al otro. Era como si el cielo se hubiera cerrado para siempre. El sol, que alguna vez había iluminado los paisajes verdes del Pleistoceno, desapareció tras un velo espeso de muerte. No amanecía. Solo había un crepúsculo perpetuo, una penumbra silenciosa que hacía imposible distinguir el paso del tiempo. En los primeros meses, el aire se volvió más frío. La temperatura cayó bruscamente, en todas partes, incluso en las zonas tropicales. Las noches eran interminables y los días apenas una sombra de luz difusa. Los glaciares comenzaron a avanzar desde el norte y el sur, reclamando territorios que antes eran verdes. La Tierra se estaba congelando, y con cada grado que descendía el termómetro, la vida retrocedía un poco más. Las plantas fueron las primeras en caer. Sin luz solar, la fotosíntesis se detuvo, las hojas se marchitaron, los bosques murieron, las praderas quedaron cubiertas de polvo y escarcha. Los árboles, ennegrecidos por la ceniza, se convirtieron en esqueletos que crujían bajo el viento helado. Las semillas, enterradas bajo metros de ceniza, no lograban germinar. El mundo se estaba quedando sin verde. Los animales herbívoros, que dependían de las plantas, comenzaron a morir por millones. Los mamuts, los rinocerontes lanudos, los ciervos gigantes y los bisontes prehistóricos vagaban desesperados buscando alimento, pero solo encontraban nieve y barro. Muchos cayeron en los valles exhaustos, atrapados en el hielo. Sus cuerpos se congelaban tan rápido que quedaban intactos, como si el tiempo los hubiera detenido en medio de su sufrimiento. Los carnívoros tampoco tardaron en sucumbir. Sin presas, se volvieron erráticos, agresivos, dispuestos a devorar cualquier cosa que respirara. Los tigres de dientes de sable merodeaban cerca de los refugios humanos, atraídos por el olor de los cuerpos o de la carne seca que intentaban conservar. La cadena alimenticia se rompía a cada nivel, y el equilibrio que había sostenido la vida durante miles de años colapsaba sin remedio. En las cuevas, los humanos sobrevivientes enfrentaban su propia guerra. El frío era un enemigo invisible, constante, que se infiltraba en los huesos y robaba el aliento. La piel se agrietaba, los dedos se ennegrecían por la escarcha, y las hogueras apenas lograban calentar un pequeño círculo de vida. Afuera, el viento rugía, con un tono grave, arrastrando partículas de ceniza que se metían en los pulmones y los quemaban desde dentro. Los días eran imposibles de distinguir. El reloj del cielo había desaparecido. Los humanos medían el paso del tiempo por el número de veces que lograban mantener el fuego encendido o por las veces que salían a buscar agua. Pero incluso el agua se había vuelto un lujo. Los ríos estaban congelados y la nieve, cuando la derretían, tenía el sabor amargo de la ceniza. Beberla, durante mucho tiempo, enfermaba a los niños y debilitaba a los adultos. La comida escaseaba. Los cazadores salían en grupos pequeños, cubiertos con pieles gruesas y cenizas, para confundirse con el paisaje.
Caminaban durante días buscando rastros de vida. A veces encontraban animales muertos y aunque la carne estuviera congelada o envenenada por el polvo, la comían igual. En otras ocasiones no regresaban. Las ventiscas los atrapaban en la nada blanca y los borraban sin dejar rastro. El hambre comenzó a cambiarlo todo. Los humanos se hicieron más pequeños, más delgados, más resistentes al frío. El cuerpo se adaptaba a la escasez. Los músculos desaparecían, las costillas se marcaban bajo la piel y los ojos se hundían en los rostros. Algunos comenzaron a comer raíces secas, corteza, insectos o los restos de animales que antes despreciaban. La línea entre la vida y la desesperación se volvía cada vez más delgada. La enfermedad era otra sombra que los perseguía. Sin higiene, sin agua limpia y sin descanso, las infecciones se propagaban con rapidez. Las heridas pequeñas se convertían en llagas mortales. Los más débiles caían primero, los ancianos, los enfermos, los niños. En algunas cuevas, los cuerpos se acumulaban cerca de la entrada porque el suelo congelado era demasiado duro para cavar tumbas. El aire dentro olía a humo, sudor, miedo y muerte. Los sobrevivientes comenzaron a contarse historias para no enloquecer. Hablaban de los tiempos antes de la oscuridad, cuando el sol brillaba y los árboles eran verdes. Dibujaban con carbón en las paredes de las cuevas, dejando huellas de manos, figuras de animales y símbolos que nadie sabía explicar. Era una forma de recordar que habían existido, que todavía eran humanos. En algunos refugios, el fuego se convirtió en un ritual sagrado. No era solo una fuente de calor, era la frontera entre la vida y el fin. Cada noche, los adultos se turnaban para vigilarlo, alimentándolo con ramas secas, huesos o trozos de grasa animal. Si el fuego moría, todos morirían. Era la única luz en un mundo que había olvidado el amanecer. El invierno volcánico se extendió durante años. Algunos estudios modernos estiman que la temperatura global cayó entre 3 y 5 grados, pero en muchas regiones fue mucho más. La Tierra entera entró en una especie de noche polar. Incluso en África, donde había comenzado la historia del ser humano, el cielo se oscureció y las lluvias desaparecieron. Los lagos se secaron, los ríos se redujeron a hilos de barro, y la sabana se transformó en polvo y frío. Los humanos que sobrevivieron eran pocos. Se calcula que la población mundial pudo reducirse a apenas unos miles de individuos, repartidos en pequeños grupos aislados entre África, la India y el sudeste asiático. Eran literalmente los últimos representantes de nuestra especie. Si ellos morían, la humanidad entera desaparecería. A pesar de la devastación, el instinto de vivir no se apagó. En medio del hambre, el frío y el silencio, algo dentro de ellos se negaba a rendirse. Cazaban, aunque no hubiera presas. Encendían fuego, aunque no quedara madera. Se reproducían, aunque el futuro fuera incierto. La esperanza se convirtió en un reflejo animal, una chispa que se transmitía de generación en generación, incluso cuando todo parecía perdido. El paisaje exterior era una pesadilla congelada. La ceniza se había mezclado con la nieve, formando una costra gris sobre la tierra. Los árboles, cubiertos de escarcha, parecían esculturas de piedra. Los ríos eran cintas de hielo y los animales, esqueletos dispersos sobre un suelo sin vida. El viento no tenía olor, solo un sonido constante, monótono, como un lamento. A veces, el cielo mostraba un resplandor débil. No era el sol, sino el reflejo de la luz que intentaba atravesar la capa de ceniza. Esa luz pálida duraba apenas unas horas antes de desaparecer. Los humanos salían en esos breves momentos, levantaban la vista y se quedaban inmóviles, mirando ese brillo débil, con lágrimas congeladas en el rostro. Era lo más parecido a una esperanza. El frío se volvió un compañero permanente.
Cada noche, el hielo entraba en las cuevas y cubría los cuerpos dormidos. Las respiraciones se mezclaban en una nube de vapor. A veces, alguien no despertaba. Lo envolvían en pieles y lo dejaban fuera, porque el suelo ya no podía recibir más cuerpos. Los años pasaron y el planeta siguió sumido en su noche eterna. Pero lentamente, muy lentamente, la atmósfera comenzó a cambiar. Los vientos de altura, los movimientos del mar y la gravedad empezaron a limpiar el aire. La ceniza se fue depositando sobre la tierra, cubriendo montañas, ríos y valles. El sol, tímido, comenzó a filtrarse de nuevo entre las nubes grises. Al principio era una luz débil, pero suficiente para calentar un poco la superficie. Los humanos que habían sobrevivido miraron hacia el cielo con miedo y esperanza. No sabían si aquel resplandor era el amanecer o el fin definitivo. Pero cuando sintieron el calor en la piel por primera vez en años, comprendieron que algo había cambiado. El infierno se estaba apagando. La noche eterna comenzaba a ceder. Y en lo más profundo de aquellas cuevas, donde el fuego aún ardía, un pequeño grupo de humanos volvió a soñar con el futuro. Eran los descendientes directos de quienes resistieron el Toba. Sin saberlo, estaban dando origen a todos nosotros, porque de aquella oscuridad helada, la humanidad volvería a nacer. El silencio después del cataclismo era profundo, casi sagrado. La tierra, cubierta aún por la sombra del invierno volcánico, parecía contener la respiración. Pero entre la muerte y el hielo, pequeños puntos de vida resistían. No eran muchos, grupos dispersos, familias diminutas refugiadas en rincones del mundo que aún ofrecían un respiro. En las costas del África Oriental, en las cuevas de lo que hoy es Sudáfrica, Kenia, Tanzania y Etiopía, el ser humano encontró sus últimos refugios. Allí, entre el mar, las rocas y la penumbra, comenzó el lento renacer de nuestra especie. El aire seguía impregnado de ceniza, pero las corrientes marinas suavizaban el clima. Las costas eran duras, escarpadas, pero al pie de los acantilados, cuando la marea bajaba, aparecía un milagro. El mar aún ofrecía vida. En las pozas de marea quedaban atrapados peces pequeños, moluscos, caracoles, cangrejos. Eran recursos humildes, pero constantes. Por primera vez, los humanos se volvían pescadores, mariscadores, recolectores del océano. Donde la tierra había muerto, el mar se convertía en salvación. Los grupos que lograron llegar a esas costas vivían en refugios naturales, cuevas que se abrían hacia el océano, protegidas del viento y lo bastante altas como para evitar las mareas. Allí encendían pequeños fuegos, mantenían la humedad alejada y se organizaban como familias extendidas. Los ancianos transmitían conocimiento, los jóvenes exploraban, los niños aprendían observando. No había tiempo para los mitos, ni energía para la guerra. Solo la supervivencia unía a todos bajo un mismo propósito. Dentro de las cuevas, las paredes comenzaron a llenarse de señales. No eran los grandes murales del arte rupestre europeo que aparecerían miles de años después, pero sí los primeros trazos de una mente que seguía soñando. Marcas de manos, líneas de colores rojos y ocres, dibujos simples, de animales marinos y figuras humanas. Era una forma de hablarle al silencio, de afirmar la existencia frente a la inmensidad del desastre. La adaptación fue un acto de pura genialidad. Los cazadores, acostumbrados a seguir manadas en la sabana, aprendieron a observar el comportamiento de las mareas y los ciclos de los peces. Descubrieron cómo fabricar anzuelos rudimentarios con huesos afilados y cómo usar conchas como recipientes. Aprendieron a secar el pescado sobre piedras calientes para conservarlo más tiempo y a utilizar la grasa animal como combustible para lámparas hechas con roca volcánica. El ingenio humano comenzaba a florecer en medio del hambre y la oscuridad.
En la costa del Océano Índico, los grupos más afortunados encontraron lugares donde el hielo no llegaba. El clima era frío, pero no mortal. Las lluvias eran escasas, pero el mar mantenía un equilibrio mínimo de humedad. Allí, los humanos formaron comunidades pequeñas, nómadas, pero con un patrón nuevo. En lugar de seguir a los animales, seguían al mar. Viajaban de cueva en cueva, de bahía en bahía, recolectando lo que las mareas dejaban atrás. En el interior del continente, otros grupos luchaban por sobrevivir en entornos mucho más hostiles. Las sabanas se habían convertido en desiertos de polvo, los ríos se habían secado o transformado en hilos fangosos. Los animales eran escasos y la caza se volvía cada vez más peligrosa. Las bandas humanas se hicieron más pequeñas, más móviles. Se desplazaban constantemente compartiendo lo poco que encontraban. La solidaridad no era una elección moral, sino una condición para seguir vivos. El lenguaje, aunque primitivo, comenzó a volverse más complejo. La necesidad de cooperar exigía una comunicación más precisa. Cómo describir un refugio, una fuente de agua, una amenaza, una herramienta nueva. Las palabras se multiplicaban. El pensamiento simbólico, que había nacido miles de años antes, se fortalecía con cada generación. Los humanos no solo sobrevivían físicamente, también estaban evolucionando mentalmente. En las noches, el fuego seguía siendo el centro de todo. Era el único punto de luz en un mundo aún cubierto de sombras. Los grupos se reunían en torno a las llamas, compartiendo historias y alimento. Algunos cantaban, golpeando piedras o palos, creando ritmos que se parecían a los latidos del corazón. Aquellos sonidos, sencillos pero llenos de significado, eran los primeros ecos de la música. En la oscuridad, la humanidad comenzaba a redescubrir su alma. Las herramientas también se transformaron. La escasez de recursos obligó a innovar. Las piedras se tallaban con mayor precisión. Los filos eran más delgados, los mangos más resistentes. Aparecieron las primeras puntas compuestas, una combinación de piedra, hueso y madera unidas con resinas naturales o tendones. Era el inicio de una revolución técnica silenciosa, nacida no del lujo, sino de la necesidad. La dieta cambió radicalmente. Los humanos dejaron de depender tanto de la caza terrestre y se convirtieron en oportunistas del entorno. Comían algas, mariscos, peces pequeños, raíces enterradas bajo la arena, huevos de aves marinas, incluso medusas o restos de animales arrastrados por el mar. Aquella flexibilidad alimentaria fue decisiva. Mientras muchas especies grandes desaparecían, el ser humano sobrevivía gracias a su capacidad de adaptación. En algunas regiones costeras, las comunidades comenzaron a dejar rastros de organización social más compleja. Había quienes se especializaban en recolectar, otros en mantener el fuego, otros en cuidar a los niños o fabricar herramientas. No existían jerarquías formales, pero sí un orden basado en la experiencia y la habilidad. Cada vida contaba, cada función era vital. En un mundo devastado, la cooperación era la forma más pura de inteligencia. Con el paso de las generaciones, los humanos de aquellas cuevas costeras comenzaron a estabilizarse. El clima seguía siendo frío, pero más tolerable. La capa de ceniza que cubría el cielo se hacía cada vez más delgada, permitiendo que el sol filtrara sus primeros rayos. Las plantas marinas empezaron a crecer de nuevo, los animales marinos se multiplicaban, y los humanos aprendieron a prever los ciclos de las estaciones. Por primera vez en muchos años, el tiempo volvió a tener sentido. En ese nuevo contexto, las cuevas se convirtieron no solo en refugios, sino en hogares. Los humanos decoraban los interiores con pigmentos naturales, almacenaban alimentos, cuidaban de los ancianos. La idea de comunidad se consolidaba. El vínculo entre generaciones se fortalecía. Los niños ya no conocían el horror del fuego ni la lluvia de ceniza.
Crecían en un mundo gris, pero estable, escuchando relatos de un pasado que sonaba como un mito lejano. Algunos estudiosos creen que fue en este período cuando surgieron los primeros signos claros de pensamiento simbólico avanzado. Adornos hechos con conchas perforadas, pigmentos usados para pintar el cuerpo, e incluso herramientas con fines rituales. En medio de la catástrofe, el ser humano no solo se aferraba a la vida, sino también al significado. Buscaba belleza, buscaba identidad. Los restos arqueológicos hallados en lugares como las cuevas de Pinnacle Point y Blombos, en la actual Sudáfrica, son testigos de ese milagro. Allí, entre capas de ceniza volcánica, se han encontrado rastros de fogatas, utensilios de piedra finamente trabajados y pigmentos de ocre, señales de una mente que no se rendía, que seguía creando, imaginando, recordando. El invierno volcánico todavía cubría parte del planeta, pero en esos rincones del África Oriental el sol comenzaba a abrirse paso. Y con cada amanecer tenue, los humanos se volvían un poco más fuertes, un poco más sabios. El miedo cedía espacio a la costumbre, y la costumbre se transformaba en conocimiento. A través del tiempo, esos pequeños grupos costeros se convirtieron en los guardianes del futuro. No lo sabían, pero de ellos descenderían todos los seres humanos modernos. Cada uno de nosotros lleva en su ADN la memoria de aquellos supervivientes que, frente al desastre más grande de la historia, se negaron a desaparecer. Eran pocos, hambrientos, frágiles, pero su mayor fortaleza no fue la fuerza física, sino la imaginación. Supieron ver oportunidades donde otros veían ruina. Aprendieron a adaptarse, a reinventarse, a compartir. Y de esa chispa, encendida en la oscuridad de las cuevas y sostenida contra la noche del mundo, nació el fuego que aún nos acompaña. El planeta seguía recuperándose, lentamente. Los cielos, todavía cargados de polvo, comenzaban a abrirse en fragmentos de azul. Los humanos salían de sus refugios y miraban el horizonte, respirando profundamente el aire salado del mar. El olor a vida regresaba. Y aunque el futuro seguía incierto, sabían una verdad que jamás olvidarían. Mientras hubiera fuego, mientras hubiera comunidad, la humanidad siempre encontraría la forma de sobrevivir. Durante miles de años, el recuerdo del desastre del Toba se disolvió en el flujo de la historia humana. Nadie dejó testimonios escritos ni mitos claros sobre aquel invierno sin fin. Las generaciones siguientes, descendientes de los pocos grupos que resistieron, reconstruyeron el mundo sin saber que eran los herederos de un milagro improbable. Y sin embargo, las pruebas de aquel pasado quedaron guardadas en el lugar más íntimo de todos, en nuestros genes. Muchos milenios después, cuando la ciencia comenzó a desentrañar los secretos del ADN, los genetistas se encontraron con un enigma. Analizando la diversidad genética de los seres humanos modernos, descubrieron algo sorprendente. Comparados con otras especies de mamíferos, los humanos son extraordinariamente homogéneos. 2 personas elegidas al azar, aunque vivan en continentes distintos, comparten una similitud genética mucho mayor que, por ejemplo, 2 chimpancés de la misma región. Era como si toda la humanidad proviniera de un grupo muy reducido de antepasados comunes. Los estudios de ADN mitocondrial, el que se hereda exclusivamente por vía materna, revelaron una huella profunda. En algún punto del pasado, la diversidad genética humana había colapsado. Las diferencias entre los linajes se estrechaban hasta casi desaparecer, formando un cuello de botella genético, un momento en que la población mundial se redujo drásticamente. Lo más asombroso fue la datación. Hace aproximadamente 70 a 75 mil años, justo cuando ocurrió la erupción del supervolcán Toba. Esa coincidencia no podía ser casualidad. Los científicos comenzaron a conectar las piezas. El Toba no solo había transformado el clima y devastado ecosistemas,
también había reducido la humanidad a un número ínfimo de sobrevivientes. Los cálculos más aceptados estiman que la población humana global pudo caer a entre 3.000 y 10.000 individuos. En otras palabras, toda nuestra especie, repartida por África y partes del sur de Asia, se encontraba al borde de la extinción. Imagina un planeta donde la noche eterna cubre continentes enteros, donde los bosques mueren, los animales desaparecen y el frío se instala como dueño absoluto. En ese mundo casi vacío, unos pocos grupos humanos, quizá no más de unas cuantas tribus dispersas, lograron mantenerse con vida. Esos hombres, mujeres y niños anónimos, refugiados en cuevas, cazando, pescando, resistiendo, se convirtieron sin saberlo en los fundadores de toda la humanidad moderna. Cada persona que camina hoy sobre la tierra desciende de ellos. Esa conclusión cambia por completo la manera en que entendemos nuestra historia. No somos el resultado de una evolución lineal y tranquila, sino de una sucesión de catástrofes, de crisis que casi nos borran, y de una tenacidad imposible de medir. El ADN que llevamos dentro es, al mismo tiempo, un registro biológico y una memoria silenciosa de aquel invierno global. Cada gen, cada variación mínima, cada secuencia heredada de nuestros antepasados sobrevivientes cuenta una parte de esa historia. El llamado cuello de botella genético de Toba no fue solo un episodio demográfico, fue un punto de inflexión evolutivo. La reducción extrema de la población tuvo efectos duraderos. Al concentrarse la herencia genética en tan pocos individuos, ciertos rasgos se volvieron universales, mientras otros se perdieron para siempre. Las mutaciones que permitieron una mejor adaptación al frío, a la escasez de alimento o al cambio ambiental se diseminaron rápidamente. La selección natural actuó con fuerza, favoreciendo a los más resistentes, a los más ingeniosos, a los que podían pensar y colaborar. La inteligencia colectiva, la empatía y la cooperación se convirtieron en herramientas tan vitales como el fuego o la lanza. En un mundo donde cada vida contaba, la capacidad de cuidar a los otros, de planificar, de compartir, era la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Es probable que en ese periodo se fortalecieran las raíces biológicas de lo que hoy entendemos como humanidad. La comunicación compleja, el pensamiento simbólico, la solidaridad. De hecho, los estudios sobre el ADN de poblaciones actuales revelan que la mayor parte de la diversidad genética del planeta se originó en África, precisamente en las regiones donde se encontraron los refugios humanos tras el desastre. Las comunidades costeras del África Oriental, que sobrevivieron gracias al mar, transmitieron sus genes a las generaciones siguientes, expandiéndose lentamente a medida que el clima se estabilizaba. Cuando el mundo comenzó a calentarse otra vez y los glaciares retrocedieron, esos descendientes de los supervivientes de Toba iniciaron un nuevo éxodo. Migraron hacia el norte y poblando de nuevo el planeta. Primero llegaron a la península arábiga, luego a Asia y Europa, y miles de años más tarde cruzaron el estrecho de Bering hacia América. Detrás de cada paso de esa expansión había una memoria inconsciente, el recuerdo genético del frío, del hambre, del miedo a la oscuridad. Los científicos, al comparar genomas humanos, también notaron otra curiosidad. Casi todas las poblaciones actuales del mundo comparten un antepasado común femenino, la llamada Eva mitocondrial, que vivió precisamente en África hace entre 150.000 y 200.000 años, pero la diversidad de sus descendientes se redujo drásticamente después del Toba. Es decir, aunque la especie ya existía antes de la erupción, fue el desastre lo que concentró la herencia genética en unas pocas líneas maternas. Lo mismo ocurre con el Adán cromosómico Y, el antepasado común masculino más reciente.
que vivió aproximadamente en el mismo rango de tiempo. Así, el Toba no solo marcó un límite entre eras climáticas, sino también entre versiones de la humanidad. Antes de Toba éramos muchos, después de Toba fuimos pocos, pero esos pocos llevaron en su sangre la semilla de toda la humanidad futura. Esa crisis, paradójicamente, nos unificó. Nos hizo una sola familia biológica. Si se pudiera retroceder el tiempo y reunir a todos los sobrevivientes del Toba, los habitantes de las cuevas, los pescadores del Índico, los cazadores de las montañas africanas, veríamos en ellos los rostros de nuestros abuelos más lejanos. En sus ojos, la determinación que aún hoy reconocemos en nosotros cuando enfrentamos adversidades. En sus manos, el gesto de encender el fuego, símbolo universal de resistencia. La genética moderna no solo confirma la magnitud de esa reducción poblacional, sino también su impacto en la expansión posterior del Homo sapiens. Las simulaciones evolutivas muestran que, a partir de un grupo tan pequeño, la recuperación fue lenta, pero constante. En pocos milenios, la población volvió a crecer, impulsada por la estabilidad climática y por la creatividad acumulada durante la crisis. El ser humano se convirtió en un especialista en adaptarse a la selva, al desierto, al hielo. Esa flexibilidad genética y cultural, heredada de los tiempos del Toba, fue lo que nos permitió conquistar el planeta. Desde un punto de vista simbólico, el cuello de botella genético nos recuerda que todos compartimos un origen común, mucho más reciente de lo que solemos imaginar. No importa el color de piel, la lengua o la cultura, todos descendemos de los mismos pocos miles de personas que resistieron el invierno volcánico. Todos llevamos en nuestra sangre la historia de la supervivencia más extraordinaria de la especie. Cada vez que la ciencia secuencia un nuevo genoma humano, cada vez que se reconstruye un árbol evolutivo, esa verdad se reafirma. Somos hijos del fuego y del hielo, de la ceniza y del mar. El ADN humano es un archivo de resistencia, una biblioteca escrita con letras invisibles que narran cómo un pequeño grupo de seres vulnerables se enfrentó al poder descomunal de la Tierra y venció. Hoy, cuando miramos las imágenes satelitales del lago Toba, ese enorme cráter que aún existe en Sumatra, convertido en una tranquila laguna azul, resulta casi imposible imaginar que aquel lugar fue el epicentro de un infierno que casi nos borró. Y sin embargo, sin ese cataclismo, quizás no seríamos quienes somos. La humanidad moderna nació del límite, del riesgo, de la necesidad de empezar de nuevo. La ciencia, en su lenguaje frío y preciso, lo resume con datos y gráficos. Pero detrás de esos números hay algo profundamente humano, la certeza de que todos somos sobrevivientes, que el linaje que comenzó en unas pocas cuevas africanas sigue vivo en cada uno de nosotros, que cada respiración, cada gesto, cada pensamiento es una victoria heredada de aquellos que se negaron a rendirse ante la oscuridad. Somos los descendientes del fuego que no se apagó, los hijos del Toba, la prueba viviente de que incluso cuando el mundo se congela y el cielo cae, la vida encuentra una manera de seguir adelante. Durante siglos, el mundo había permanecido sumido en una penumbra constante. La atmósfera todavía cargaba con cenizas finas que tamizaban la luz del sol como si la tierra viviera bajo un velo gris. Pero poco a poco, muy lentamente, el planeta comenzó a despertar. Los vientos y las lluvias fueron limpiando el cielo. Los glaciares se estabilizaron y el sol, ese dios olvidado que apenas se intuía tras la bruma, empezó a volver con fuerza. Lo que alguna vez fue un infierno helado empezó a transformarse en un paisaje nuevo. Las primeras señales del renacimiento fueron sutiles. Entre la ceniza endurecida, pequeños brotes verdes se atrevieron a romper la tierra muerta. El suelo, que había quedado estéril por el frío y los gases, comenzó a
regenerarse gracias a los nutrientes minerales que las propias erupciones habían depositado. El ciclo natural volvía a ponerse en marcha. En los valles, los musgos y líquenes fueron los pioneros, seguidos por arbustos, gramíneas y luego árboles jóvenes. Donde antes había silencio y muerte, el viento volvió a encontrar hojas que agitar. En los ríos, que durante años fluyeron cubiertos de hielo y ceniza, el deshielo trajo nuevamente la vida. Los peces regresaron a sus corrientes. Los insectos revolotearon. Y los animales, los pocos que sobrevivieron al invierno volcánico, comenzaron a reproducirse. Los herbívoros, siempre los primeros en reocupar los territorios, extendieron sus manadas. Antílopes, bóvidos primitivos, ciervos gigantes. Y detrás de ellos, como siempre, el depredador más paciente y adaptable de todos, el ser humano. Los descendientes de los sobrevivientes de Toba empezaron a explorar los alrededores, siguiendo los ríos y las costas. El aire era más limpio, el cielo más azul. Las estrellas, ocultas durante generaciones por la bruma volcánica, brillaron otra vez con un fulgor tan intenso que debió parecer una revelación. Aquellos hombres y mujeres que habían vivido entre el miedo y la escasez, miraron hacia arriba y vieron el cielo abierto por primera vez en décadas. Tal vez sintieron que el mundo volvía a aceptarlos. En África Oriental, donde los refugios humanos habían resistido el frío, las comunidades comenzaron a crecer. Nuevos niños nacieron, los clanes se multiplicaron, y con ellos regresó el lenguaje, el canto, la risa. Las cuevas que alguna vez sirvieron de escondite se convirtieron en hogares permanentes, decorados con pigmentos y marcas simbólicas. En algunas de ellas, los arqueólogos modernos han hallado rastros de ocre rojo y conchas perforadas, señales de una mente que vuelve a crear belleza. Era el espíritu humano renaciendo junto con la tierra. El clima, poco a poco, se templó. Los vientos polares retrocedieron, las lluvias regresaron al África subsahariana y las sabanas volvieron a cubrirse de vida. Con el alimento disponible y la estabilidad restaurada, las comunidades humanas empezaron a moverse más lejos. Las migraciones se reanudaron, pero no como una huida desesperada, sino como una exploración curiosa. El impulso de avanzar, de descubrir, de ocupar lo desconocido, volvió a encenderse. Las costas del Océano Índico se convirtieron en autopistas naturales para los grupos humanos. Siguiendo la línea del mar, los descendientes de los sobrevivientes se expandieron hacia el norte, alcanzando Arabia, la India y más allá. Las antiguas rutas de caza se reactivaron. Los caminos entre cuevas y refugios se poblaron nuevamente. Donde antes solo había ecos y soledad, ahora resonaban voces, pasos, el sonido del fuego encendido y el golpeteo de herramientas sobre piedra. Y esas herramientas, curiosamente, se volvieron más refinadas. La necesidad, durante el invierno volcánico, había impulsado la creatividad. Técnicas más precisas para tallar piedra, punzones de hueso, anzuelos, raspadores. Ahora, en un mundo más amable, esas innovaciones florecieron. Las armas de caza se perfeccionaron, las lanzas alcanzaron mayor alcance, las trampas fueron más ingeniosas. El conocimiento acumulado durante los años de oscuridad se convirtió en ventaja. El regreso de la abundancia no significó el olvido del sufrimiento. En los gestos y rituales de esos y pueblos se adivina una reverencia por las fuerzas naturales. El fuego, que había sido su único aliado contra el frío, se convirtió en un símbolo sagrado. Mantenerlo encendido era casi un acto de fe. Las tormentas, los truenos y los temblores despertaban respeto y temor, recordaban la furia del volcán que casi los borró. Tal vez de esos recuerdos nacieron los primeros mitos sobre dioses del fuego y del cielo. Con el tiempo, las generaciones nuevas crecieron sin conocer el horror que habían vivido sus antepasados.
El paisaje, aunque transformado, ya no era un desierto gris. Las llanuras verdes, los ríos caudalosos y los cielos despejados ofrecían un mundo lleno de oportunidades. Los cazadores volvieron a recorrer las sabanas, siguiendo manadas de grandes animales. Las familias se reunían alrededor del fuego, compartiendo historias y enseñanzas. La humanidad, por fin, respiraba sin miedo. En algún punto, ese renacimiento coincidió con un cambio silencioso pero trascendental, el desarrollo del pensamiento simbólico. Las mentes humanas, templadas por la adversidad, empezaron a representar el mundo no solo a través de la acción, sino también de la imaginación. Los sueños, las visiones y los recuerdos del desastre quizás se mezclaron en relatos contados junto al fuego. De esa necesidad de recordar y comprender surgieron los primeros mitos, historias del cielo que se oscureció, del fuego que destruyó y luego dio vida, del sol que se escondió y regresó. Los arqueólogos han hallado en Sudáfrica y en regiones de Etiopía vestigios de esta nueva humanidad que despierta. Conchas marinas perforadas, pigmentos minerales, adornos personales. Son los primeros signos de cultura compleja, evidencia de que los humanos ya no solo sobrevivían, empezaban a vivir con propósito, pintaban, decoraban, creaban. Cada trazo sobre la piedra era una afirmación de existencia, una declaración silenciosa de que el mundo había renacido y ellos con él. Mientras el planeta se curaba, los ecosistemas se diversificaron otra vez. En Asia, los bosques tropicales se expandieron sobre las cenizas antiguas. En África, las sabanas atrajeron a elefantes, rinocerontes y leones. Las migraciones animales facilitaron también la expansión humana. Donde había vida, los hombres la seguían. Las rutas del Renacimiento eran lentas pero seguras, y cada paso que los humanos daban lejos de sus refugios marcaba una victoria sobre la oscuridad que una vez los había cercado. Durante generaciones, el recuerdo del Toba persistió de forma difusa, no como un evento histórico, sino como una sensación ancestral, la conciencia de que la naturaleza podía dar y quitar la vida en un instante. Tal vez, en las leyendas de muchas culturas posteriores sobrevivió esa memoria antigua. Diluvios, fuegos celestiales, noches interminables, ecos mitológicos de un trauma compartido que aún resonaba en la sangre. A medida que los humanos se extendieron hacia nuevas tierras, llevaron consigo esa mezcla de temor y gratitud hacia el mundo natural. Aprendieron a observar los cielos, a leer las señales del viento y de los animales, a respetar los ciclos de la tierra. El conocimiento del entorno se volvió parte esencial de la supervivencia y de la espiritualidad. La relación con la naturaleza ya no era solo práctica, era sagrada. La vida había vuelto, pero el mundo ya no era el mismo. El Toba había dejado su marca. Los suelos eran más fértiles. En algunas zonas, las corrientes oceánicas se habían alterado. Los vientos globales redibujaron los climas. Ese nuevo equilibrio dio origen a paisajes distintos, a ecosistemas más variados. La Tierra, tras la catástrofe, se reinventó, y con ella también lo hizo la especie humana. En las noches limpias, cuando las llamas del fuego danzaban sobre las piedras, los humanos miraban el cielo y veían constelaciones recién nacidas. Tal vez imaginaban que esas luces eran los ojos de los ancestros que sobrevivieron al frío, vigilando desde el firmamento. Así, entre la ciencia y el mito, entre la memoria y la esperanza, el planeta recobró su aliento. El despertar del mundo no fue un instante, sino un proceso que duró siglos. Pero cuando finalmente el sol volvió a brillar con plenitud sobre África y Asia, el mensaje estaba claro. La vida siempre encuentra un camino. Los descendientes del fuego se levantaron del abismo, reconstruyeron su mundo y, sin saberlo, iniciaron una nueva era para la humanidad. En ese amanecer, el planeta parecía distinto.
Los bosques eran jóvenes, los ríos claros, los cielos abiertos, y en medio de todo caminaba el ser humano, más sabio, más fuerte, más consciente de su fragilidad y de su poder. El universo le había dado una segunda oportunidad y él la tomó con las manos temblorosas, pero llenas de fe. Había terminado la noche eterna. Comenzaba la historia de nuestro renacimiento. El legado del Toba no quedó grabado en 1900 piedra ni narrado en los cantos de las primeras tribus. No hubo crónicas, ni monumentos, ni héroes recordados. Fue un legado invisible, tejido en lo más profundo de nuestra especie, en la forma en que pensamos, sentimos, cooperamos y soñamos. El supervolcán que casi nos extinguió no solo cambió el clima y la geografía de la Tierra, sino también la estructura de la mente humana. Nos obligó a reinventarnos, a convertir la vulnerabilidad en fortaleza, la desesperación en creatividad y el miedo en conciencia. Cuando el mundo se oscureció bajo el polvo del Toba, la supervivencia ya no dependía solo de la fuerza o del instinto. Ningún individuo podía resistir solo el hambre, el frío o la oscuridad. La selección natural comenzó a premiar algo nuevo, la cooperación. Aquellos que sabían compartir, cuidar, planificar en grupo, tenían más posibilidades de sobrevivir. Los vínculos emocionales se volvieron una herramienta evolutiva. Así nació, o mejor dicho, se fortaleció, el impulso humano de la empatía. Imagina a una pequeña comunidad en una cueva africana durante el invierno volcánico. El fuego es escaso, la comida también. Afuera, el viento arrastra ceniza. Dentro, el silencio se llena de respiraciones temblorosas. En esa oscuridad, la única posibilidad de persistir es ayudarse mutuamente. Alguien comparte el último pedazo de carne. Otro vigila el fuego mientras los demás duermen. Una madre cuida no solo de su hijo, sino también del hijo huérfano de otra. Es en esos gestos donde se fragua el alma colectiva de la humanidad. Las presiones del entorno moldearon la mente humana de maneras sutiles pero profundas. El cerebro comenzó a valorar la cooperación sobre la competencia inmediata. La comunicación se volvió esencial. Los gestos, las miradas, las primeras palabras rudimentarias sirvieron para coordinar la caza, advertir peligros o consolar al que lloraba. El lenguaje, tal como lo conocemos, quizás encontró su impulso definitivo en aquella época de oscuridad, cuando cada palabra podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La adversidad, paradójicamente, fue la chispa de la inteligencia social. La empatía no surgió como un lujo moral, sino como una necesidad biológica. Comprender el dolor del otro, anticipar sus intenciones, cooperar en tareas complejas. Todo eso aumentaba las probabilidades de supervivencia. El cerebro humano se especializó en leer emociones, en crear lazos, en imaginar el pensamiento ajeno. Así nació la mente simbólica, la que luego nos permitiría crear arte, religión, cultura. El Toba, sin quererlo, nos hizo humanos en el sentido más pleno. Nos enseñó que la fortaleza individual no basta, que la vida depende de la red invisible que nos une a los demás. Nos obligó a confiar, a inventar, a recordar. Los clanes que lograron mantenerse unidos fueron los que transmitieron sus genes y sus valores. Y con ellos, la idea ancestral de comunidad, de solidaridad, de esperanza compartida. A medida que las generaciones pasaron, esa memoria evolutiva siguió influyendo en nuestro comportamiento. La necesidad de cooperar se transformó en estructura social. Las familias se volvieron tribus, las tribus, aldeas, las aldeas, civilizaciones, pero en el fondo todo comenzó ahí, en aquel tiempo en que la tierra casi nos negó su luz. De ese trauma primitivo nacieron nuestras primeras instituciones, nuestros rituales, nuestras formas de protegernos unos a otros, incluso el pensamiento simbólico.
La capacidad de imaginar lo invisible tiene raíces en ese tiempo de sufrimiento. En la oscuridad, los humanos empezaron a llenar el vacío con significados. Cuando el sol desapareció, crearon mitos para explicarlo. Cuando los animales murieron, inventaron rituales para honrarlos. Cuando perdieron a sus seres queridos, concibieron la idea del espíritu, del alma, de la continuidad más allá del cuerpo. En la desesperación nació la espiritualidad. La religión, el arte y la moral emergieron como respuestas psicológicas al trauma colectivo. El fuego, símbolo de protección, se convirtió en objeto sagrado. Las cuevas, refugios del miedo, se transformaron en templos naturales donde la humanidad comenzó a pintar sus primeras historias. Los colores sobre la piedra no eran decoración, eran una forma de sobrevivir emocionalmente, de transformar el dolor en memoria. Así, el arte nació como terapia ancestral. Desde una perspectiva evolutiva, la erupción del Toba actuó como un gigantesco filtro. Las características que definieron a los sobrevivientes se amplificaron en sus descendientes. No solo la resistencia física o la adaptación al frío, sino la resiliencia mental, la capacidad de imaginar soluciones y de mantener la esperanza. En otras especies, el desastre significó la extinción. En la nuestra, significó transformación. Y esa transformación dejó una huella indeleble. El cerebro humano comenzó a especializarse en planificar a largo plazo. Durante el invierno volcánico, cada día exigía prever el siguiente: racionar alimentos, proteger recursos, anticipar las estaciones. Ese hábito se convirtió en una habilidad cognitiva, la capacidad de proyectarse hacia el futuro. Aprendimos a pensar no solo en el presente, sino en lo que vendrá. En ese sentido, el Toba fue el origen remoto de nuestra conciencia del tiempo. También forjó la noción de memoria colectiva, los relatos orales, los símbolos grabados, las marcas de pigmento. Todo respondía a una necesidad nueva de conservar lo aprendido, de no repetir los errores del pasado. El ser humano comenzó a contar historias no solo para entretener, sino para transmitir experiencia. De esa tradición de sobrevivientes surgió la narrativa humana, la base de toda cultura. El sufrimiento, entonces, se convirtió en motor de evolución cultural. Cada crisis, cada amenaza, cada pérdida obligó a la especie a crear, a adaptarse, a inventar. La adversidad se transformó en maestra. No hay avance humano, ni el fuego, ni el lenguaje, ni la agricultura, ni la ciencia, que no tenga su origen en una necesidad desesperada de sobrevivir mejor. El Toba fue el mayor de esos maestros. En cierto modo, el ADN emocional que heredamos de aquellos tiempos aún vive en nosotros. La compasión ante la tragedia ajena, la búsqueda de comunidad en tiempos de miedo, la tendencia a crear arte en medio del caos, todo eso es eco del volcán. Llevamos dentro la memoria de haber estado al borde de la desaparición y de haber elegido cuidar en lugar de destruir. Cada vez que una sociedad humana atraviesa una crisis, una guerra, una hambruna, un desastre natural, reaparece ese impulso antiguo: unirnos, compartir, reconstruir. Somos descendientes de aquellos que aprendieron a sobrevivir juntos o no sobrevivieron en absoluto. Y esa enseñanza está inscrita en nosotros, no como un mandato moral, sino como una estrategia biológica que se volvió identidad. El Toba también cambió nuestra relación con el miedo. Aprendimos que el terror puede ser una fuente de sabiduría. En lugar de paralizarnos, el miedo nos enseñó a observar, a anticipar, a respetar. Desde entonces, la humanidad ha vivido entre dos pulsos opuestos: la curiosidad que nos impulsa a explorar y el temor que nos obliga a cuidar. Esa tensión, ese equilibrio entre valentía y cautela, es uno de los motores más poderosos de nuestra historia. Incluso el concepto moderno de progreso,
tiene su raíz en esa experiencia ancestral. Superar el dolor, mejorar las herramientas, conquistar entornos hostiles, todo responde al mismo instinto primitivo de no repetir el sufrimiento. Cada avance tecnológico, cada descubrimiento, cada obra de arte es en el fondo un intento de alejar la sombra del toba. Los científicos llaman a esto resiliencia evolutiva, la capacidad de una especie no solo para resistir el cambio, sino para mejorar a través de él. Nosotros no solo sobrevivimos al desastre, salimos de él más complejos, más conscientes, más humanos. Nuestra historia no es la de una especie frágil que tuvo suerte, sino la de una mente colectiva que aprendió a transformar el dolor en conocimiento. El legado invisible del toba sigue latiendo en el fondo de nuestra psique. Es el impulso que nos hace tender una mano al que sufre, construir refugios, encender hogueras, contar historias cuando llega la noche. Es el origen remoto de nuestra empatía, nuestra tecnología, nuestra cultura. Cada vez que creamos algo, una canción, una herramienta, una idea, estamos repitiendo sin saberlo el acto más antiguo de nuestra especie, iluminar la oscuridad. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda que el toba dejó a la humanidad, que incluso en el borde del abismo la vida puede reinventarse, que el dolor, lejos de destruirnos, puede esculpirnos, que del miedo nace la cooperación y de la pérdida, la creatividad. En última instancia, somos los hijos de una catástrofe que nos obligó a descubrir lo mejor de nosotros mismos. El fuego que una vez nos amenazó es el mismo que hoy calienta nuestras casas, impulsa nuestras máquinas y brilla en las estrellas que observamos. Lo que fue destrucción se convirtió en símbolo de progreso, y en ese ciclo el ser humano encontró su propósito. Sobrevivir, sí, pero también comprender, crear y trascender. El toba no fue solo el volcán que casi nos extinguió, fue el crisol donde se forjó la esencia humana, la capacidad de amar en medio del miedo, de construir en medio de la ruina, de imaginar un futuro incluso cuando todo parece perdido. Ese es el verdadero legado del desastre y sigue ardiendo, silencioso, dentro de cada uno de nosotros. El toba no es solo un accidente geológico, ni un capítulo remoto de la historia de la Tierra. Es un recordatorio constante de lo que significa ser humano frente a la inmensidad y la imprevisibilidad del planeta. La erupción que cubrió el cielo, heló los ríos y casi borró nuestra especie nos enseña, en retrospectiva, sobre la fragilidad de la vida y la tenacidad que surge cuando todo parece perdido. Nos habla de un mundo que puede cambiar en un instante y de la sorprendente capacidad de adaptación que llevamos inscrita en los genes. Pensar en el toba es imaginar un planeta donde el tiempo se detuvo bajo el polvo y el hielo. Los bosques quedaron muertos, los animales desaparecieron, los ríos se convirtieron en hilos de agua fría y turbia. Los humanos, dispersos en los pocos refugios sobrevivientes, se enfrentaron al terror más absoluto. Sin tecnología moderna, sin mapas, sin medicinas, tuvieron que confiar en la observación, la cooperación y la creatividad para subsistir. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y sin embargo, sobrevivieron. Esa supervivencia no fue solo física, sino también mental. Los grupos que resistieron mantuvieron la esperanza, organizaron sus recursos, cuidaron a los niños y ancianos, inventaron nuevas formas de alimentarse y de protegerse del frío. Cada gesto de solidaridad, cada innovación técnica, cada descubrimiento, se convirtió en un legado que nos llegó hasta hoy. Lo que vemos en nosotros mismos, la capacidad de planear, colaborar y crear, es un reflejo directo de aquel invierno volcánico que obligó a nuestra especie a reinventarse. La ciencia moderna nos muestra que todos descendemos de unos pocos miles de individuos. Esa certeza nos conecta íntimamente con un pasado compartido.
No somos un conglomerado de millones de historias separadas, sino una única línea de vida que resistió un evento casi fatal. La memoria genética, invisible y silenciosa, nos recuerda que todos somos sobrevivientes del fin del mundo, tal como lo conocían nuestros antepasados. Esta idea trasciende la biología y nos habla también de una herencia cultural, el impulso de crear, de cuidar, de narrar, surgió de aquella necesidad de mantenerse unidos frente al desastre. Hoy, al mirar el lago Toba en Sumatra, un vasto cráter azul rodeado de montañas, es imposible imaginar la magnitud de la tragedia que allí ocurrió. Sin embargo, es un lugar de reflexión. Allí se manifiesta la fuerza de la naturaleza, capaz de oscurecer el sol, alterar climas y casi extinguir una especie, y al mismo tiempo la resistencia de la humanidad, que encontró maneras de sobrevivir y florecer a pesar de todo. La lección es doble: nuestra fragilidad frente a la Tierra y nuestra capacidad infinita para adaptarnos. En nuestra vida contemporánea, donde la tecnología nos protege y la información nos da seguridad, es fácil olvidar la precariedad de nuestra existencia. Pero el Toba nos recuerda que la civilización es un delicado equilibrio. El confort, la abundancia y la estabilidad que damos por sentados son frágiles. Un cambio abrupto en el clima, una catástrofe natural o un evento global inesperado podría poner a prueba nuestra resistencia de maneras que apenas podemos imaginar. La historia de Toba nos enseña humildad. Nos muestra que el control absoluto sobre la naturaleza es una ilusión y que la vida, en su esencia, depende de la adaptación, la cooperación y la creatividad. El volcán también nos habla de esperanza y renacimiento. Tras el invierno volcánico, el mundo se recuperó. Los bosques regresaron, los animales volvieron, las corrientes de agua fluyeron nuevamente y los humanos reemprendieron su expansión. Aquellos sobrevivientes, dispersos y pequeños en número, se convirtieron en los ancestros de toda la humanidad moderna. Cada cultura, cada idioma, cada vida en la actualidad es, de alguna manera, un testimonio de su resistencia. En ese sentido, el Toba es también una metáfora de la resiliencia. Incluso en las peores condiciones, la vida encuentra un camino para persistir y transformarse. La lección ética que podemos extraer de este evento es profunda. Nos recuerda la importancia de la memoria colectiva y de la unidad. La cooperación, la solidaridad y el cuidado mutuo no son solo virtudes morales, sino mecanismos fundamentales de supervivencia. Cada acto de ayuda, cada gesto de compasión, tiene raíces profundas en la historia de nuestra especie. En la adversidad aprendimos a unirnos, a compartir recursos, conocimientos y protección, y esa herencia nos sigue sosteniendo hoy. Chilkiu. Toba también invita a la contemplación filosófica, la experiencia de estar al borde de la extinción y luego renacer nos confronta con preguntas sobre el significado de la vida, la fugacidad del tiempo y la importancia de valorar nuestro entorno y a quienes nos rodean. Nos enseña que la existencia humana, aunque frágil, está llena de oportunidades para la creatividad, la cooperación y la trascendencia. Cada generación que vive y actúa sobre la tierra continúa el legado de aquellos que sobrevivieron a la noche eterna. Quizá lo más profundo del Toba no sea solo la devastación que causó, sino la capacidad que despertó en nosotros. La capacidad de aprender, de innovar, de cuidar, de imaginar. La catástrofe nos enseñó a no dar nada por sentado, a reconocer que cada día de vida es un milagro y que nuestra historia está construida sobre el sacrificio y la valentía de quienes nos precedieron. Nos recuerda que la humanidad es más fuerte cuando está unida, más sabia cuando aprende de los desafíos y más noble cuando actúa con compasión. Hoy, al reflexionar sobre Toba, podemos ver nuestra propia historia bajo una nueva luz.
Cada logro cultural, cada avance tecnológico, cada acto de cooperación global tiene raíces en la resiliencia de aquellos primeros humanos. Somos herederos de una capacidad extraordinaria para resistir y adaptarnos, de un linaje que sobrevivió al cataclismo más grande que la Tierra haya presenciado en tiempos modernos. Recordar esto nos conecta con la humildad y la gratitud. Humildad ante la magnitud de la naturaleza, gratitud por la vida que nos ha sido concedida. El volcán nos enseña también a mirar hacia el futuro con responsabilidad. Comprender nuestra vulnerabilidad debe inspirarnos a proteger el planeta, a cuidar los ecosistemas, a valorar la biodiversidad, porque nuestra supervivencia depende de ello. Nos recuerda que no estamos separados de la Tierra, sino profundamente entrelazados con ella. Cada acción que tomamos hoy repercute sobre nuestra continuidad y la de las generaciones venideras. Finalmente, el toba es un símbolo de esperanza y advertencia simultáneamente. Nos recuerda que la vida es frágil, que la civilización puede tambalear, pero que la humanidad posee una fuerza que trasciende la catástrofe. Que podemos levantarnos incluso cuando todo parece perdido, reinventarnos y reconstruir. Que la memoria de quienes sobrevivieron a la noche eterna vive en nosotros y nos guía para enfrentar nuestros propios desafíos. Cada amanecer que vemos hoy, cada cielo despejado, cada respiración, es un homenaje silencioso a aquellos sobrevivientes. La historia del toba nos invita a valorar la existencia, a cuidar de nuestra comunidad, a aprender del pasado y a honrar la memoria colectiva que nos mantiene vivos. Nos enseña que, aunque el mundo pueda temblar y oscurecerse, la vida y la humanidad tienen la capacidad de renacer. En última instancia, el mensaje del toba es: claro, nuestra fragilidad es real, pero también lo es nuestra resiliencia. Somos parte de un linaje que ha resistido el fin del mundo y que sigue caminando sobre la tierra, creando, amando, innovando. Cada día que vivimos es una oportunidad de honrar esa herencia, de celebrar la vida, la cooperación y la memoria compartida. Recordar el toba es recordar que, pese a todo, seguimos aquí. Y mientras estemos juntos, mientras mantengamos la llama encendida, literal y metafóricamente, la humanidad siempre encontrará la manera de resistir y florecer.